Celebrando entonces el Día Internacional de la Mujer, la Gran Fraternidad Universal ha organizado estas ponencias con estas mujeres extraordinarias que vienen a compartirnos un poco de su sentir y conocimientos para apoyarnos en este proceso de florecer. Seguidamente tenemos a María Carolina Fernández Carrascal. Ella es mujer, madre y astróloga profesional, dedicada desde hace 27 años al estudio de la astrología, a la práctica y enseñanza de la misma. También es practicante de yoga y meditación. Actualmente lidera una comunidad de más de 100.000 personas, en su mayoría mujeres, que buscan en las estrellas una guía para vivir mejor. Bienvenida Carolina, quien nos va a exponer el tema arquetipos de la feminidad. Bienvenida, gracias por estar aquí como siempre. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio a la Gran Fraternidad Universal, que es nuestra casa. Vamos a compartir exactamente como nos acaba de decir María Virginia, acerca de los arquetipos de la feminidad. Y esto trayendo pues el tema central de este evento, que es la importancia de la energía femenina o del poder de la feminidad en el mundo actual. Desde un punto de vista arquetípico y astrológico, que esto pues pasa siempre por lo psicológico, como vamos a ver ahorita, estamos en un momento mundial, un momento global de un cambio muy importante en la humanidad. Y es un cambio del balance de fuerzas, no solamente por lo que ya sabemos y vemos todo el tiempo en las noticias y en los medios y en las redes sociales, con respecto a los movimientos feministas que ya tienen más de un siglo de estar actuando y tratando de restablecer los derechos, sino de verdad a nivel arquetípico y energético y sobre todo cósmico, astrológico, estamos en un punto de inflexión en el que después de miles de años, varios miles de años, con una energía entre lo masculino y lo femenino bastante desequilibrada, con un peso muy grande hacia lo masculino, que pues en la actualidad y en la cultura pop en este momento le llaman el patriarcado, pero en realidad es ese desequilibrio de la energía yang en el planeta en general, ¿no? Pero llegando a los últimos 200, 300 años, hubo o ha habido un pico extremo de esta situación y hemos llegado a un punto crítico, un punto crítico en este desequilibrio, al punto que lo estamos viendo reflejado incluso en el planeta y en nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, que es el aspecto femenino de la creación. Entonces, ya llegando a este punto, es como que como humanidad, como civilización presente, estamos tocando fondo en este punto de desequilibrio. Por eso también hace unos 150 años más o menos empieza este movimiento de lucha feminista, de lucha por restablecer, y es una reacción necesaria después de miles de años de desequilibrio. O sea, muchas veces se critica o se puede de alguna forma desaprobar la lucha feminista como extrema por algunos aspectos de la sociedad, ¿no? Hay nombres feos como feminazis, por ejemplo, etcétera, pero hay que comprender, y como decía al principio María Virginia García, la doctora Mariví, no entrar en juicio y entender que incluso esa reacción en su momento fue necesaria de esa forma para poder contrarrestar, para poder generar esa reacción extrema que de alguna forma mueva la balanza y nos impulse en este momento de cambio que necesitamos vivir. Y esto está validado, digamos, por un montón de elementos cósmicos, astrológicos, en los que no quiero entrar en mucho detalle por el tiempo, pero que tienen que ver con los ciclos y los ritmos entre el planeta Venus y el planeta Marte. Una danza celeste que ellos tienen a lo largo de los siglos, un ciclo grande. Cada ciclo entre Venus y Marte se demora 300 años, de los cuales 200 años son armónicos, son equilibrados, son rítmicos, y luego 100 años se desacompasan y generan la posibilidad de transformar, de hacer disrupción para que pueda haber una transformación. Entonces, hace 100 años estamos en ese proceso disruptivo entre Venus y Marte, la energía de Venus y Marte, y además Venus en su propio ciclo con el Sol, también ella va generando
un patrón que se demora también cientos de años y desde hace más o menos 150 años también ha estado transitando como por dos aspectos con la energía yang, es decir, hemos estado teniendo ciclos de Venus haciendo su punta de estrella en Aries y en Escorpio, que son signos de Marte. Entonces, como les digo, no quiero extenderme en el tecnicismo astrológico, porque sé que no todo el mundo acá maneja el lenguaje astrológico, pero entender que la energía femenina ha estado teñida o vestida de la fuerza yang, de la fuerza guerrera en los últimos 150 años aproximadamente, y que en este momento, en este año, en estos años que estamos viviendo al final de esta década de los 2020, o sea, de aquí al 2030, que nos queda todavía tiempo, pero mirándolo en comparación a milenios, pues realmente es poco tiempo, es una ventana de tiempo corta. Se están acompasando todos esos ritmos. Venus y Marte están volviendo a su ciclo armónico y además Venus en su propio ciclo de estrella con el Sol está cambiando esa vestidura de guerrera que tenía puesta en los signos masculinos por sus propios signos femeninos, como son el signo de Libra y el signo de Piscis, para los próximos 150 años también. Yo sé que estamos hablando de milenios y lo estamos contrastando con ciclos cortos de 100, 150 años, pero entendamos que también estamos al inicio de una era de 2000 años, que es la era de Acuario, y el símbolo de Acuario representa las dos ondas, es decir, la energía masculina y la energía femenina en paralelo, la igualdad de las polaridades, la equidad, mejor dicho, de las polaridades, no igualdad, sino equidad. Entonces, entendiendo todo este panorama macro, es muy importante en empezar a reintegrar, porque ya estuvieron alguna vez integrados, pero se dispersaron y se ocultaron, esos arquetipos de la feminidad y reconocerlos y entenderlos con mayor profundidad. Por eso el tema de esta pequeña charlita de 20-25 minutos, que se llama así, los arquetipos de la feminidad. Y cuando hablamos de arquetipos, vamos a entender que en el plano de la mitología, de los mitos, no solamente la mitología griega o romana, sino en todo el planeta, todas las tradiciones culturales, ancestrales, autóctonas, tienen sus mitos. Y esos mitos nos hablan de ese plano de los arquetipos, algo que cuando el mundo vivió hace un par de siglos, su desencanto, como le dirían algunos autores, después del racionalismo, en donde nos separamos un poco, nos disociamos de esa naturaleza femenina del alma que tiene que ver con la subjetividad y la intuición y la percepción, y quedó primando en este momento pico de la historia esa agudeza de la razón y esa fuerza yang de la mente y del espíritu humano también. Al disociarnos de esa forma, esos mitos desaparecen del cielo, se desencanta el cielo, se desencanta el mundo, y aparece entonces la psicología, porque no podemos quedarnos en esa dimensión. Entonces, de alguna forma, en esos últimos décadas y sí, pues ya más de un siglo, en que la psicología ha sido tan importante, ha sido en reemplazo de esa función que cumplían los mitos y las mitologías en su momento. Y la astrología se ubica desde el principio de los tiempos también en medio de esas dos fuerzas, la mitológica, arquetípica, y la psicología del ser humano. Entonces, vamos a entender un poco los arquetipos desde ambos puntos, desde la astrología y desde la mitología. Y los arquetipos de la feminidad están, digamos que nuclearmente representados por el arquetipo de la luna y de Venus. La luna, porque es nuestro satélite aquí en la Tierra, es el astro que más tamaño tiene, es el astro que más nos ilumina directamente, cuya luz, o sea, nos refleja la luz del sol de manera más cercana, y por lo tanto la relación del ser humano con la luna es, o sea, trasciende la memoria de nuestra civilización, ¿no? Siempre ha estado presente. Y esa luna ha sido representada con infinidad de arquetipos y de mitos, también correspondientes a sus diferentes fases, porque la luna la vemos a veces como un hilo de luz, a veces como una luna llena, a veces no hay luna y desaparece. Entonces, esa mutabilidad de la luna también hace que la cultura, la civilización, los seres humanos, hayamos relacionado a esa luna con diferentes personajes mitológicos o arquetipos. Tenemos en la cultura griega, por ejemplo, la diosa Artemisa,
que era la cazadora, pero la señora de las bestias también, un aspecto más instintivo de esa fuerza de la feminidad para conseguir el alimento, por ejemplo. En contraparte de Diana, que era ese mismo arquetipo, pero más culturizado quizás en la parte romana, en donde estaba, es más romántica, con un cervatillo y más civilizada, digamos, pero también está Selene en esa misma cultura griega, y la otra cara oscura y miedosa de la luna, que se puede representar por Hécate, la hechicera, ¿no? Y estas diosas también de la feminidad que son un poco, que asustan un poco en nuestra cultura occidental, donde se han tachado un poco como de malas o se han demonizado de alguna forma, ¿no? Igual Lilith, por ejemplo, esa mala madre que mata a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los aspectos de ese arquetipo de Lilith, tal como nos ha llegado a nuestra cultura. Pero es curioso que esa luna también ha sido representada en las mitologías, sobre todo de Asia, de los países del mundo asiático, como masculina. Hay dioses masculinos que son dioses de la luna. Y con esto quiero resaltar el hecho de que la feminidad y la masculinidad no necesariamente hacen alusión, en esto va a profundizar la siguiente ponencia, que es la de Liana, hacen alusión a hombres y mujeres, porque todo ser humano es, en su integridad está compuesto de esas dos polaridades. Todos tenemos energía femenina, energía yang, y energía masculina, perdón, energía yin, y energía masculina o energía yang. Entonces, en Asia, en esa otra parte del mundo, tanto en Japón como en India, como en algunos dioses egipcios y sumerios, la luna era un dios masculino, ¿ok? En las culturas prehispánicas también. Me viene a la mente, por ejemplo, en los mayas, Ixchel, que era la diosa luna, que a veces era representada como una joven doncella y a veces como una vieja anciana, y cada vez tenía como significaciones distintas, igual que la luna, como la luna nueva o la luna balsámica o menguante. Entonces, esas deidades de lo femenino de la luna, pues nos dan muchísima información. Y lo mismo, Venus es el otro núcleo del arquetipo de la feminidad. El planeta Venus también es muy visible, es uno de los más grandes, ahorita está súper visible en este momento que estamos conversando, en el cielo. Y la humanidad también desde siempre se ha relacionado con la estrella de Venus, con el planeta Venus, y lo ha representado con diferentes formas también, diferentes mitos, desde los sumerios en Mesopotamia, con la diosa Inanna, la diosa Ishtar o Astar o Astarte. Son más o menos la misma diosa, con diferentes nombres de acuerdo a las culturas. Está la diosa Erishkigal, que también es como la cara oscura, así como Venus, como la luna tiene a Diana, la cazadora, y tiene a Hécate, la hechicera, pues Venus también tenía a Inanna, la diosa, la reina de los cielos, y a Erishkigal, que era la diosa oscura. También está la diosa Afrodita, entre los griegos, a esa diosa que a veces se presenta como estrella de la mañana y a veces como estrella de la tarde. Las diferentes culturas le daban diferente arquetipo, diferente nombre. Entonces, entre los griegos le pusieron ese nombre de Lucifer, que luego fue demonizado, por supuesto, en la cultura occidental, pero en su principio lo que quería decir es la que hace la luz, porque al amanecer un poquito antes que el sol era como heraldo del sol y traía la luz consigo. Entonces, eso era lo que quería decir. Y lo mismo, esa misma fuerza de la diosa, de la Venus como estrella de la mañana, entre los aztecas estaba representada por Quetzalcóatl, que es masculino, por ejemplo. También vemos como a Venus se le representa a veces como masculino, pero es la misma energía femenina o de la feminidad, en este caso encarnada en lo masculino, ¿no? Y es esa serpiente emplumada que era Venus estrella de la mañana. Y tenía su contraparte, que era este dios con cabeza de perro, también entre los aztecas, que se llamaba Xolotl, no sé si se pronuncia así, pues una X, una O, L, O, L, T, Xolotl, algo así. Pero es este dios, con cabeza de perro, que era la contraparte, digamos, de Quetzalcóatl y que era también una representación de Venus, de alguna forma, ¿no? Entonces, esos núcleos de la psiquis femenina, vamos a decirle así, que está en hombres y mujeres, entre la luna y Venus, hasta hace muy pocas décadas, incluso astrológicamente estaban
explicadas o concentradas solamente en esos dos puntos de tu mapa natal, que eran la Luna y Venus. Pero ya en 1800, principios de 1800, se empezaron a descubrir astronómicamente los asteroides. El cinturón de asteroides, la primera en descubrirse fue Ceres, y de ahí en más los demás asteroides. Y hacia la década de los 70, en 1973, o sea, hace unas 4 décadas, una mujer, Eleanor Bach, ella se encargó de perseguir y fastidiar a los astrónomos para conseguir hacer el primer o la primera efemérides de asteroides. Y desde esa década para acá, entonces, algunos astrólogos han investigado en la interpretación de estos arquetipos femeninos que son los asteroides en el mapa de las personas. Entonces aquí les quiero compartir un poquito mi presentación, que es bastante corta. Como ya vimos acá, esto es en el núcleo de la conciencia, que son el Sol y la Luna, los luminares, y luego Venus, ¿no? El núcleo de la psiquis femenina, esa Luna y Venus. Y vemos cómo esa conciencia femenina usa a los diferentes asteroides o arquetipos como conducto para diferenciarse en patrones únicos y específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes facetas en todo ser humano, diferentes facetas en toda mujer. Y esas facetas distintas que podemos vivir en diferentes etapas de nuestra vida, diferentes edades, diferentes circunstancias en las que estemos atravesando, y por supuesto diferentes configuraciones en nuestro mapa natal, van a tener como que su representación en uno de estos arquetipos que se estudia a través de las mitologías, pero que también en tu mapa natal se estudia a través de los asteroides, y son esos patrones específicos de actividad o de experiencia. Cada uno de ellos, asteroides o arquetipos, usa tanto la energía sexual o de la libido de Venus, y contiene el potencial fértil de la Luna, porque la Luna y Venus son el núcleo. Estos asteroides ayudan, o arquetipos menores, ayudan a complementar la totalidad de esa psiquis femenina, ¿no? Y entre ellos, pues tenemos, bueno, vamos a leer esta cita de Demetria George, que es una de las primeras astrólogas que más o menos por esas décadas de los 70 empieza a investigar los asteroides, y es la que tiene las obras como más prominentes escritas actualmente sobre esto. Y ella dice: Venus es un centro de la personalidad, una especie de punto central en la psiquis, con todo lo que se relaciona, por lo cual todo lo demás se ordena, y que es en sí mismo una fuente de energía. Esto pues para resaltar la importancia del planeta Venus en el mapa natal de cualquier ser humano. Y los asteroides principales de este gran cinturón de asteroides son estos 4, los más grandes, y los de los arquetipos menores, los más resaltantes, digamos. Y los sacamos de la mitología greco-latina porque quizá es la que tenemos más completa a nivel escrito, a nivel de legado, pero seguramente si nos ponemos a investigar en las diferentes mitologías del planeta, hallemos la contraparte de todos estos arquetipos, ¿no? Todas las tejedoras, por ejemplo, las diosas que tienen que ver con los tejidos, las tejedoras, incluso las estrategias, la estrategia militar, diosas o dioses, pues están relacionados con Palas Atenea. Las diosas del fuego y del cultivo del fuego y de esa energía kundalínica, de esa energía Shakti interna, pues están relacionadas con Vesta. Las diosas del alimento y de la nutrición y de la fertilidad de la tierra y de los partos están relacionadas con Ceres. Y todas las deidades o diosas que tienen que ver con el tantra, con el matrimonio, con la unión sagrada de las dos polaridades, pues están relacionadas con Juno. Entonces, estudiar a estos arquetipos a través de estas mitologías nos ayuda también a comprender y entender otras dimensiones de la psiquis femenina, que no solamente son las típicas de la madre, la luna, y la esposa o la mujer en Venus. Esa es una simplificación muy burda de ese arquetipo de la feminidad, pues que ha dado muchas consecuencias culturales, ¿no? Todos los estereotipos, todos los encasillamientos culturales, y que hoy en día pues tenemos la oportunidad de poder expandir mucho más a través del estudio de estos arquetipos complementarios o asteroides. Entonces, Ceres o Demeter
diosa de las cosechas, del trigo, usa la energía de la luna enraizada a través de los órganos de reproducción, desde donde procrea y nutre la vida. Esto es una pequeña frase para que nos quede como síntesis y que podamos entender la esencia de lo que este arquetipo representa. Vesta, que es la diosa del fuego sagrado, fíjense que el símbolo parece una llamita. El símbolo de Ceres es una hoz, de estas de segar el trigo, de cosechar el trigo, mientras que el símbolo de Vesta es una vasija con la llamita o con el fuego sagrado. Es el arquetipo de la hermana, mientras que Ceres es el arquetipo de la madre. Vesta es el arquetipo de la madre que nutre, la madre que da pecho, la madre que prepara la comida y reúne a la gente en casa, ¿no? Vesta es el fuego del hogar encendido en cada hogar, el fuego que reúne en torno de sí a la gente en las ciudades. De hecho, los cultos de Vesta, desde la más remota antigüedad, primero se llevaban a cabo en cada hogar, en cada familia, y las hijas cuando se casaban tomaban el fuego de su casa, de la casa de su madre, y con ese fuego prendido se lo llevaban para encender el fuego de su propia casa y no lo dejaban apagar. Era un fuego sagrado también con el que se cocinaba, con el que se calentaba, pero él tenía esa condición de deidad, de ser sagrado. Después se hacen los templos y el fuego viene a ser el centro de las ciudades, en esas culturas pre-helénicas, o sea, antes de los griegos y luego entre los griegos, ¿no? Y esta Vesta que hace alusión a esa concentración de la energía vital, por eso hablamos del Kundalini cuando hablamos de Vesta, porque es esa concentración de ese fuego interno para autorregenerarnos. Por eso nos habla del celibato, por ejemplo, en algunas partes de estas mitologías, y es esa energía lunar también que se enraiza como vasija, como cáliz, para dedicarse a un ideal, es la receptividad a lo sagrado. Entonces, Vesta tiene mucho que ver con esa devoción y con esa, en los hindúes dirían el brahmachari, por ejemplo, ¿no? Esa concentración de la energía del kundalini para revitalizar. Y maneja obviamente la virginidad en su sentido sagrado, no en su sentido de castidad, sino de no pertenecer, las doncellas que son dueñas de sí mismas y no pertenecen a nadie más. Está Palas Atenea, que es en la mitología nacida de la cabeza de Zeus, una diosa que nace adulta y que no tiene madre, que nace directo de la cabeza de su padre. Es el arquetipo de la hija, por supuesto, y es una de las caras de la sabiduría creativa. Es ahí entonces vemos esa energía femenina llevada a la parte intelectual, a la parte cerebral intelectual, en donde se conciben las ideas, se conciben los pensamientos. Entonces, por ejemplo, un dato curioso, autores como Tolkien, que escribe todo este universo del Señor de los Anillos, el Hobbit y todo lo demás, tiene el asteroide Palas Atenea muy prominente en su mapa natal, y él narra cómo en una sentada prácticamente de unas cuantas horas, él bajó o descargó todo ese universo que luego fue desarrollando en sus libros, pero todo bajó así como que de una. Pues esto es el asteroide de Palas, es la estrategia, y es por eso era la diosa de las tejedoras. Las personas que tejen saben que para tejer hay que contar, hay que tener un plan en el tejido. Entonces, ese arquetipo de la estructura es un asteroide, un arquetipo que tiene mucho que ver con esa dimensión de lo estructural, de lo esquemático, perdón, de lo esquemático, ¿no? Y por último tenemos a Juno, que era en la mitología la esposa de Zeus, la esposa de Júpiter, era también la diosa Hera. Entonces el arquetipo de la esposa, pero no solamente de la esposa. Fíjense que, por ejemplo, entre los griegos, una de las caras de Juno era Juno Moneta, y era la encargada, o sea, era la deidad del dinero. De hecho, su cara, la cara de Juno, aparece en las primeras monedas, y en el templo de Juno se acuñaba el dinero. Era templo y a la vez era la casa de la moneda, prácticamente en esas primeras culturas de la civilización grecolatina. Entonces, no solamente es la diosa que tiene que ver con la unión sexual y con el tantra, es esa unión sagrada de los principios, sino que también tiene que ver con el manejo de los recursos, y por eso pues moneta, bueno, de ahí viene la palabra moneda, de la diosa Juno Moneta.
Entonces, bueno, esto es lo que quería compartirles muy brevemente y muy como para picar la curiosidad, porque sobre esto hay muchísimo que estudiar, muchísimo que investigar, pero pues en este momento que me parece tan crucial, en esta historia, pues nuestra historia presente y el privilegio que tenemos de vivir en este mundo cambiante, ese rescate de estos arquetipos de la feminidad junto con todo lo que hemos visto en las charlas anteriores, para contribuir de alguna forma a esa expresión equilibrada y saludable de la energía femenina, que al final va a dar resultado, va a verse resultado también en un equilibrio planetario, en una restauración de la naturaleza. Muchas gracias, Carolina, como siempre, tan clara y concreta, con exposiciones tan importantes. Que muchas gracias por tu participación y por estar siempre en esta tu casa, nuestra casa, como bien dijiste.